Entonces estará en este video las partes de la misa. Ustedes han visto seguramente y han vivido muchísimas Eucaristías a lo largo de la universidad. Eh, Solo quiero explicar la tercera parte. El rito inicial ya lo conocen, saludo, acto penitencial, donde todos reconocemos el pecado que llevamos dentro y que nos tratamos de poner en paz con Dios antes de empezar el Sagrado Misterio. Fíjense que pedagógicamente se coloca al inicio, ¿verdad? Para que la gente que no llega tan preparada, en ese momento específico de la acción del acto penitencial, pueda ponerse en paz con Dios para participar, como dice Pablo, después de haber examinarse uno mismo. Entonces pedimos perdón al Señor de manera pública. Qué mejor manera de pedir perdón que públicamente. Entonces decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y hacemos esa oración haciendo una profesión pública de que soy pecador y que reconozco mi pecado y que por tanto pido al Señor perdón frente a toda la comunidad. Después el sacerdote recibe esa intención de parte de todos los fieles que piden perdón y ya nos consideramos pues en la gracia de Dios, se puede decir dignos, porque al final el sacerdote hace una especie de absolución general donde dice el Señor Todopoderoso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Entonces él recibe todos los pecados por el don que tiene del perdón de los pecados, nos recibe en ese momento, nos ponemos en paz con Dios al iniciar la misa por los pecados más leves. Si alguien está en pecado grave no puede pasar a comulgar, tiene que ir a confesarse. Es una confesión general para poder hacer una paz por aquellos pecados leves, que me enojé un día, que se me salió una palabra un día, una maledicencia, que de repente le falté un poco de respeto a mis padres. Es decir, que por esos pecados leves es que pedimos perdón al Señor, porque no son pecados que arruinen la relación con Dios, sino que simplemente ofenden al prójimo y que por tanto pedimos al Señor perdón por esto, pero también con la enmienda y con la responsabilidad de que si he ofendido a alguien, tengo que pedirle perdón. Como dice el Evangelio, si tienes algo contra tu hermano, ve, pídele perdón y después vuelve y presenta tu ofrenda. Por tanto, si alguien está en ese tipo de pecado, no puede pasar a comulgar tampoco. Pero hay otros pecados que son más leves, ¿verdad? Que se me enojé un día, ¿verdad? Me salió el fastidio por algo que pasó y se me salió un poquito la cólera, ¿verdad? Entonces, por esa razón pedimos perdón al Señor, porque somos también seres temperamentales, psicológicamente es difícil dominar a veces ese tipo de temperamento que tenemos y pedimos perdón al Señor. Ahora, en la liturgia de la palabra, pues normalmente leemos 3 a 4 lecturas. La primera lectura, Salmo, segunda lectura y el Evangelio. Cuando es día domingo se leen 4, cuando es día de semana se leen 3 lecturas. Una del Antiguo Testamento, un Salmo y el Evangelio. Como les dije, organizado anualmente para poder leerla en 3 años. Y en la liturgia de la Eucaristía, pues sí tengo que aclarar el término epíclesis. La palabra epíclesis significa la oración que hacemos al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor. Es un acto que hace el sacerdote donde hace la invocación al Espíritu Santo para que se cumpla la promesa de Cristo de que lo que comemos es su cuerpo y lo que bebemos es su sangre. Y creemos por la fe en Cristo Jesús que el misterio de que el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Él mismo, ¿verdad? Para que se cumpla la promesa que Él nos hizo, de que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Espiritualmente se cumple y también materialmente a través del pan y del vino. ¿Sí? ¿Alguien iba a opinar? La epiclesis es lo mismo que la epiclesis, es lo No. mismo que la transustanciación. Por la epíclesis ocurre la transubstanciación. Es decir, en la epíclesis invocamos al Espíritu para que Él venga y haga la transubstanciación, ¿verdad? Que Él hace el cambio de la sustancia del pan por la sustancia de Cristo, Cristo en el pan. Por eso que al comer el cuerpo y sangre, ¿verdad? Perdón, al comer el pan y el vino, sabemos espiritualmente y por la fe que tenemos en la acción del Espíritu Santo, que el pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo y la sangre ya no es vino, sino, que el vino no es sangre, perdón, al revés, que el vino ya no es vino, sino que es sangre del Señor. Y de esa manera, pues, podemos vivir el momento de este memorial que Cristo nos pidió hacer en su memoria, ¿verdad? En recuerdo de Él. El término doxología, que pueden ver ahí, es un término que quizás no lo comprendamos bien. El doxología es la oración final que hace el sacerdote cuando levanta el cáliz y el vino, el cáliz y el pan, y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Esa oración que Él hace ahí está invocando a la Santísima Trinidad. Es la oración final
de lo que llamamos el prefacio. Este prefacio es una oración larga, o esa oración consecratoria le llamamos, es una oración larga que implica primero la invocación del Espíritu, primero llamar a la comunidad a que se une a la acción de gracias, luego invocar al Espíritu, luego declarar que lo que está ahí es el cuerpo y sangre de Cristo, pedir a Cristo que se hace presente por la iglesia, pedimos por los que estamos presentes, por los que no han llegado, por los que de repente están enfermos, por los que ya son difuntos, por las intenciones de las autoridades de la iglesia, el Papa, los obispos. Pedimos por todo en ese momento, una vez ya teniendo la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Y después, pues, hacemos ya el momento de la comunión, donde podemos compartir el pan y el vino. Dependiendo de las comunidades, hay gente que puede a veces comulgar con vino. A todos los católicos nos ha pasado que a veces o solo comulgamos con el pan o solamente con el vino. Todo depende de la escasez, porque recuerden que el vino no es un elemento que se haga tan fácil, no, tampoco somos una cultura cultivadora de vinos. En otros países es más fácil, ¿verdad? Que haya siempre vino. Aquí tenemos que mandar a traerlo, importarlo, y tiene que ser un vino sin ningún aditivo. No puede tener ningún aditivo químico. Tiene que ser vino real, vino consagrado, ¿verdad? Y fermentado naturalmente, sin ningún tipo de aditivo. Tiene que ser completamente puro, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de problema en la materia de lo que realmente tomamos. Que no nos vayan a vender fresco de Kool-Aid, pues a eso vamos. No es lo mismo celebrar la fiesta con pan verdadero y con vino verdadero que andar celebrando con galleta y con vino de Kool-Aid, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tenemos el cuidado de que no sea más que pan y vino, sin ningún tipo de aditivos ambos. Y después viene el momento de la despedida, ¿verdad? Dime. Bueno, ¿qué castigo o condena puede recibir una iglesia si utiliza, así como usted dice, vino de Kool-Aid y galletas? Si el sacerdote lo permite, va a ser expulsado del ministerio. Simple y sencillamente eso. Va a ser expulsado del ministerio. Porque no puede ridiculizar algo tan sagrado. Si lo hace adrede o lo hace porque le valió, ¿verdad? Significa que no le importa ni tampoco está bien formado teológicamente, y significa que no puede tener la responsabilidad de seguir al frente de una comunidad. Entonces, por eso queda fuera del ministerio. Ipso facto, es un acto condenable desde el punto de vista del Código de Derecho Canónico. ¿Sí? Tiene que ser especie de pan y de vino. No puede ser nada más distinto a eso. Esa es la realidad seria de este sacramento, ¿verdad? Que no es un show, no es un acto común que se puede hacer con cualquier cosa, sino que es un acto solemne en recuerdo de Cristo, que Él nos ha pedido hacerlo, y por esa razón le guardamos todo el debido respeto, ¿verdad? Miren, anteriormente en las iglesias era aún más difícil el tema del pan, porque había gente que habíamos caído en una actitud de iglesia tan cuidadosa que hasta los sacerdotes, para poder tocar el pan y el vino, usaban guantes. No sé si ustedes han visto esos guantes decorados con la cruz de Cristo y varios símbolos litúrgicos, guantes que ocupaban los sacerdotes para poder agarrar el pan, porque creían de tener obviamente el máximo respeto por lo que tocaban. Sin embargo, se quitó, porque evidentemente al tocarlo con el guante hay más probabilidad de descascarar la hostia. Entonces era más impráctico, ¿verdad? Entonces, y además, el sacerdote unge sus manos para poder tomar las ofrendas, entonces no había necesidad de esto. Fue un momento nada más de una cultura bastante meticulosa, demasiado excéntrica de parte de la iglesia, pero se dejó de hacer, ¿verdad? La teología ayudó, evidentemente, a entender si era realmente necesario o no. Determinaron que no. Para eso unge la mano el sacerdote para poder tocar con sus manos el cuerpo y sangre de Cristo. Pero algo bien interesante, si en una iglesia evangélica que celebran con pan y con vino o con fresco de uva, y se les cae un pan en el piso, ¿qué creen que va a pasar? Seguramente lo van a botar, porque para ellos es solamente un acto simbólico. Pero para el mundo católico, si se llega a caer una hostia al piso, es deber del sacerdote levantarla del piso, llevarla al altar y digerirla, limpiarle lo que pueda limpiarle y lo demás comerlo. Y si se cae una migaja, una sola migaja, y él observa que la migaja cae, él tiene que recoger la migaja, ¿verdad? Y de alguna manera llevarla al altar para después también digerirla o desecharla de manera respetuosa. ¿Cómo se podría desechar una migaja que ha sido bastante ensuciada, digamos, pero que por respeto no se puede eliminar como que fuera cualquier basura? Lo que se hace es que se deja en agua, en la hostia, ¿verdad? Se deja en agua hasta que se disuelva completamente la harina, y después esa agua se riega en una planta.
es decir, de una forma más respetuosa, ¿verdad? Para poder, al momento de estar deshecha del agua, creemos que la hostia pues ha llegado a un estado total de corrupción y ya Cristo no está presente ahí porque evidentemente la sustancia del pan ha cambiado completamente, ¿verdad? ¿Y Dime. qué tan cierto es que no debemos masticar la hostia? No, no hay ningún problema por el hecho de masticar la hostia. No hay ningún problema. Esas son creencias del pueblo cristiano. ¿Por qué por respeto dicen no masticar? Sí, porque mi familia me la han enseñado así. Sí, lo han masticar. dicho. Sí, lo han dicho, pero no. En el Evangelio, como les decía, dice claramente, ¿verdad? Comer, que implica masticar con los dientes, y trogos, tragar. Entonces, es normal, es una comida normal. Es comer pan y vino de manera normal. Hay gente que lo que hace es dejarla en la lengua y deshacerla con la saliva y después digerirla. Bueno, gustos de cada quien, pero podemos perfectamente masticarla. Lo que pasa es que hay gente que no quiere masticarla porque quiere alargar el momento de tener a Cristo en su boca. Quiere alargar ese momento y realmente, además de saborear materialmente, ¿verdad? Sentir espiritualmente esa presencia en su boca. Y por eso ralentizan el proceso de comerla. Pero es un acto más de piedad, pero no es ningún mandato ni ninguna cláusula de parte de la iglesia. Es un acto de amor y de piedad que la gente tiene por Cristo. Entonces la gente, si no quiere masticarlo por respeto, se respeta que no quieran masticarlo por respeto. Es un acto de piedad personal entre él y Dios, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero hay quienes pues comen perfectamente el pan sin ningún problema, ¿verdad? Y no por eso están pecando ni cometiendo un error, para nada. ¿Alguna otra pregunta acerca de la Eucaristía? ¿Alguna otra duda de algo que hayan visto en la Eucaristía o en las misas que quisieran saber por qué lo hacemos? Con todo gusto les respondo. Aprovechen ahora, callen para siempre, dicen por ahí. Yo no es que lo sepa todo, pero algo sabré, ¿verdad? Algo podría ayudarles. Incluso con fundamento bíblico, si lo quieren con fundamento bíblico. Bien, prosigamos. Mientras surge alguna duda, ¿verdad? Ténganla en mente y me dicen si tienen alguna pregunta. Pasamos al sacramento de la penitencia, el sacramento de la sanación y de unción de enfermos. Estos sacramentos tienen que ver con la necesidad de poder auxiliar al prójimo, ¿verdad? De poder auxiliarle en momentos de falta de salud y también de caimiento espiritual. Porque la enfermedad, ciertamente la enfermedad no podemos obviar el impacto que ésta tiene sobre la psicología. Una enfermedad perfectamente puede llevarnos a una depresión. Y en medio de esa depresión necesitamos el aliento de alguien que nos ayude, ¿verdad? A poder levantar el entusiasmo y volver otra vez a la esperanza de confiar en la providencia de Dios. Por lo cual la Iglesia no quiere dejar solos a los pecadores ni tampoco a los enfermos. Entonces, por eso se trabaja este sacramento de sanación, ¿verdad? Estos dos sacramentos de sanación de una forma muy personalizada. Vamos a hablar primero del sacramento de penitencia. ¿Cómo debe ser la actitud del hombre que en el pecado busca la rectitud? Una pregunta que podríamos hacernos. ¿Cuál es el papel de Dios frente al pecador? Otra pregunta importante que podríamos hacernos. ¿Y en qué versículo podríamos encontrar la función de la conciencia? Es decir, ¿cuál sería la función de la conciencia según la palabra? También es otra pregunta que podríamos plantearnos. Quiero leer un fragmento de este texto de Salmos, en el capítulo 32, Salmos 32, para aumentar un poquito el panorama del tema del pecado. Es el salmo del reconocimiento del pecador, ¿verdad? Es el salmo del pecador. Hay dos salmos que hablan de pecado, bueno, muchos salmos hablan de pecado, pero especialmente el 32 y el 51. Dice el 32, dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y que no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí, la culpa. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia, la hora casi de la muerte, y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás la alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme.
Voy a instruirte, dice Dios, a mostrarte el camino a seguir, sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. No seas lo mismo que caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hacen falta para domar su brío. Copiosas son las penas del malvado, muchas son las penas del malvado, mas a quien confía en Yahvé lo protege su amor. Alegraos en Yahvé justos, exultad, gritad de gozo rectos de corazón. Ese es el salmo que habla del perdón. Dice, ¿verdad? Confesé al Señor mi pecado y Él me absolvió de mi culpa, perdonaste mi pecado. O sea, el término de reconocer el pecado es importante y la absolución también es importante. Pero en la iglesia sabemos que el tema de la absolución de pecados pertenecía como algo único de Dios antes de que Dios bajara. Cuando Dios baja, cuando Cristo baja, se hace presente ante la humanidad, Él va a delegar el ministerio del perdón, de poder perdonar en su nombre los pecados, como un acto de caridad también entre los hermanos. Por lo cual va a dejar este poder encima de los apóstoles, como lo podemos leer en Juan capítulo 20. Ahí aparece cuando Cristo le da a ellos la potestad. El otro salmo es este salmo largo, que no lo voy a leer todo, ¿verdad? Es un salmo que me lo sé de memoria, pero no como está escrito aquí. Quiero ver. No, si está escrito casi como me lo sé. Misericordia mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio virá a dar tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y quiero pasar al último fragmento, donde dice, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Y después termina alabando a Dios por lo que hace con el pueblo de Sión. Entonces, en este sentido, la misericordia de Dios está como un llamado para el hombre, ¿verdad? La misericordia de Dios está abierta a recibir con los brazos abiertos al que es pecador. Por eso es que Jesucristo contó la parábola del hijo pródigo, presentando a Dios Padre como el Padre que dejó que sus hijos pródigos se dieran a la libertad, pero que aún cuando el hijo cae en el pecado, está dispuesto a estar con los brazos abiertos para recibir nuevamente a ese hombre en estado caído, ¿verdad? Y recibirle con amor, recibirle de la mejor manera. Porque Dios es así, es un Padre misericordioso y nos llama a ese sacramento del perdón. En cuanto a la reconciliación, pues Jesucristo en Lucas capítulo 5 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A Jesucristo también le echaron en cara. ¿Cómo es este que es hijo de carpintero y anda perdonando los pecados? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Lo mismo que hoy dice la gente no católica del sacerdote. ¿Quién es el sacerdote para andar perdonando los pecados? Entonces, Jesucristo dice, para que vean que tengo la potestad de perdonar en la tierra, no desde el cielo, en la tierra tiene la posibilidad de poder perdonar. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Y esta actitud del perdón que Jesucristo derrama desde la tierra, ¿verdad? No tiene que esperar a estar en el reino de los cielos para poder perdonar. Es un don, es un ministerio que así como Él vino a bautizar con fuego y le dio a los apóstoles la autorización para compartir el Espíritu Santo con la imposición de manos, así como Él vino a hacer milagros y le dio a los apóstoles la potestad para hacer milagros, así como Él vino a liberar de demonios y le dio a los apóstoles el don para poder liberar de demonios, así también vino a perdonar a los pecadores y le dio a los apóstoles la potestad también para poder perdonar los pecados. Y eso es algo que a veces nos cuesta entender. El ministerio del apóstol es hacer lo mismo que hizo el maestro y seguir administrándolo como parte de la gracia de Dios. En cuanto a pecado, tenemos que hacer una pequeña diferencia. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la tentación? ¿Verdad? La tentación, según San Agustín, es un estado natural. El ser humano nace con concupiscencia. La concupiscencia es el estado natural de tendencia al pecado. Y la tentación sería pues la dificultad del hombre de poder estar en una circunstancia donde siente la necesidad de caer en el pecado y a la vez siente la necesidad de abandonarlo. Entonces está entre la espada y la pared. La tentación también se ve desde el punto de vista de lo espiritual. Hay espíritus malignos que pueden llegar a influir en la persona, así como quisieron influir sobre Cristo. El mismo Satanás quiso tentar a Cristo con 3 tentaciones distintas. Entonces, desde el punto de vista de lo espiritual, también hay fuerzas malignas que están influenciando en este mundo a los seres humanos y que no podemos estar ajenos a esta influencia maligna.
Yo les recomiendo una obra, un libro escrito por un famoso exorcista. Es uno de los exorcistas más famosos a nivel mundial. En la Iglesia Católica tenemos muy pocos exorcistas. Cada obispo ejerce esa potestad si él realmente se siente preparado para hacerlo. Porque como dice la palabra, no todo el mundo puede expulsar demonios. Pero la Iglesia ha permitido que algunos, además de darles la autorización para hacer exorcismos, los ha preparado. Entonces han tenido que ir a estudiar a la Sapienza de Roma, a la Pontificia Romana, a estudiar el tema del demonio, ¿verdad? Volverse teólogos expertos en el tema de los demonios, estudiar demonología, ¿verdad? La teología de los demonios, para entender realmente cómo han actuado en la palabra, ¿verdad? Y cómo actúan en la vida cotidiana, por la experiencia de la Iglesia de más de 2000 años. Entonces se vuelven expertos en el tema de la demonología, y de todos los que estudian demonología, algunos son autorizados por la Iglesia para poder dedicarse a ser solamente exorcistas, a celebrar la palabra, pero también a ser exorcistas. Entre todos ellos está el padre Gabriel Amort. El padre Gabriel Amort es un sacerdote de uno de los pocos que han sido autorizados a nivel mundial. Solo hay 200 a nivel mundial, según entiendo. Les recomiendo un libro que él escribió que se llama Habla un exorcista. Está gratis, lo pueden bajar de internet. Ese libro está gratis. Es un libro donde él cuenta sus encuentros con el demonio, es decir, sus encuentros con gente poseída. Y otro sacerdote exorcista también que quisiera recomendarles es el padre José Fortea. José Fortea Cucurul, se llama él, es español. Ese sacerdote también es otro, ¿verdad? Cuando ustedes vean las entrevistas que le hacen a él, verán que es un sacerdote pero tan amoroso. Es decir, tiene una actitud, se le siente la santidad que él tiene. Es decir, que cuando él habla con aquella paz, con aquella tranquilidad, parece que nada le asombra, ¿verdad? Es un sacerdote con una paz interior tremenda. Igual Gabriel Amor, aunque Gabriel tiene una experiencia mayor en el tema de exorcismo y ha sido más años de exorcista, por lo cual él es un hombre más serio, ¿verdad? Es un hombre más serio. Pero Fortea es un amor de persona. Y él tiene una obra teológica que es un tratado del demonio. Se llama La Suma Demoníaca. La Suma Demoníaca es una obra teológica donde él explica quién es el demonio, quién es Satanás y quiénes son los espíritus malignos. Se los recomiendo también. Si quieren leer literatura sobre el tema de los demonios, Suma Demoníaca de José Fortea, gratis, ahí está en internet, ¿verdad? Son obras que se bajan de internet. Están en PDF. Solo pónganle el nombre, José Fortea, Suma Demoníaca PDF, y lo van a conseguir. Ellos mismos publican sus obras gratuitamente, no tienen ningún afán de lucro, ¿verdad? Es solamente la experiencia, porque lo hacen por el tema como dice la palabra, gratis lo recibiste, gratis lo daréis. De igual manera, si lo invitan a una conferencia, claro que le van a dar algo seguramente, ¿verdad? Pero no es porque él lo pida, él está dispuesto a ir donde lo llamen. Y así muchísima gente que se dedica al trabajo del pecado con los espíritus malignos. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? Que tenemos una culpabilidad interior, pero también hay una culpabilidad aledaña. Tenemos espíritus que están viviendo en culpa, que están viviendo en pecado y que están influyendo al ser humano. Jesús se encontró con muchísimos endemoniados, con muchísima gente que fue influenciada malignamente. Liberó de una sola mujer, les sacó 7 demonios, a aquellos hombres de Gadara también, a los cuales les quitó los demonios que llevaban dentro y los echó a los cerdos. Es decir, que existe, ¿verdad? Ese fenómeno, aunque no lo queramos entender ni reconocer, ¿verdad? Para la Iglesia es un fenómeno real, no es un tema mitológico, es una realidad, que hay gente que vive básicamente endemoniada. Y gente común, no tienen que andar como la niña del exorcista tirando vómitos por todos lados, no. El verdadero endemoniado es aquel que puede tener fenómenos paranormales, pero también está completamente lejos de la presencia de Dios, está viviendo en una oscuridad tremenda, ¿verdad? En un ateísmo tremendo quizá, o siendo atacado también por el tema de los espíritus malignos que le hacen ver cosas, que le quiebran su espiritualidad, ¿verdad? La hacen sentir de repente llenos de temor, llenos de angustia, ¿verdad? Constantemente, y atacan constantemente. Incluso hay demonios que atacan a gente santa que han intentado pues a robarle la paz, que cuando están orando vienen las influencias para evitar que él siga orando. Entonces, así como aparece en la imagen, ¿verdad? Existe este tipo de influencias, ¿verdad? Y no somos ignorantes de su influencia y del carácter que pueden llegar a sembrar en la conciencia de una persona.
el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? El tema de la conversión. Es reconocimiento, primero, de mi actitud, es arrepentimiento de mi pecado, es reparación de lo malo que he hecho, es una actitud de retorno a Dios, ¿verdad? La gente que dice que no tiene pecado, dice la palabra, es un mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Por lo cual nadie puede decir, yo no necesito confesarme. Nadie puede decir eso. Que lo diga Ricardo Arjona, ¿verdad? Ricardo Arjona sí se atrevió a decirlo en su canción Verbo no sustantivo. Dice, tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Ya quisiera ver qué conciencia es la que tiene, en realidad. Y si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, ¿verdad? Entonces estamos llamados a esta reconciliación de parte de Dios, a reconocer que tenemos pecado, ¿verdad? Y eso solamente se logra mediante un examen de conciencia constante. Si decimos no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos gente de mundo, gente que no entiende la palabra de Dios y no le da el valor a la palabra que tiene. Ahora, cuando alguien ya se ha convertido y se ha reconciliado con Dios, evidentemente el pecado deja de habitar en él. Es decir, ahí puede haber gente que ya no tenga pecado, que tuvo pecado pero ya no tiene porque ya está en gracia de Dios, que vive en santidad plena, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros podemos sentirnos realmente dentro de este ataque, ¿verdad? De lo que es pecaminoso. Bien, pasamos al siguiente tema. Actos de penitente. Lo primero es sentir contrición en el corazón. Contrición es un fenómeno mental, espiritual, donde yo siento culpa y siento el arrepentimiento. La contrición es el acto de volver sobre mí, es la reflexión personal íntima, donde yo destapo realmente quién soy, porque ante Dios no puedo ocultar nada, por lo cual me declaro culpable ante Dios y me doy cuenta de mi acto, ¿verdad? Y digo, Señor, yo no puedo seguir más así, ¿verdad? Así como el hijo pródigo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no me merezco llamarme hijo tuyo. Es esa actitud de humildad, donde yo reconozco realmente mi mal. Debe haber confesión con nuestra boca. El acto del penitente es confesar que soy pecador. Si yo no confieso que soy pecador y solamente lo dejo, Dios me lo va a perdonar. Cuidado, que la palabra nos previene de eso, ¿verdad? Dice el que peca, ¿verdad? Dios es tan misericordioso que me va a perdonar todos los pecados. Siga confiadito. Dice que las arenas del mar se llenan de grano en grano. De igual manera, pues muchos pecados acumulados generan un pecado mayor. Entonces, esa visión también la presenta San Agustín. Por lo cual, es importante reconocer que la confesión es necesaria. ¿Por qué es necesario confesar el pecado? Muy simple. Si usted dice, Dios sabe que yo soy pecador y me va a perdonar, eso es una actitud muy deportiva. Pero donde realmente se nota la humildad del cristiano es cuando tiene el valor de acercarse a Dios a través de sus ministros, desenmascarar quién soy y declarar quién soy. Esa parte es difícil, porque es difícil dar a conocer quién realmente soy. Llegar donde un sacerdote y decirle, Padre, fíjese que yo cometo el pecado, no sé, de robar. Mire, Padre, fíjese que yo me he masturbado. Padre, fíjese que yo he visto mucha pornografía. Padre, fíjese que yo he cometido grandes comilonas. Padre, fíjese que yo... Esa actitud de confesar los pecados que tenemos, que son tan íntimos, esa actitud requiere mucha humildad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No hay verdadera contrición y arrepentimiento si no tengo la humildad de reconocer el pecado. Y la manera de poder reconocerlo no solamente es ante Dios, también es a través del ministro que Dios ha dejado para obtener esa reconciliación con Dios. Por lo cual se requiere humildad. Humildad en la obra de acercarse al confesor, ¿verdad? Y después de eso va a existir la satisfacción como un fruto. Si yo les puedo decir que no hay cosa más bonita que salir del confesionario o salir de la silla donde estuvimos con el sacerdote platicando de mis pecados y confesando mis pecados, no hay cosa más agradable que salir con la frente en alto de un confesionario, de decir, todo lo que hice, ¿verdad? Lo voy a cambiar. Y ya Dios se da cuenta y estoy consciente de que he sentido la culpa y me siento completamente arrepentido. Salí con la frente en alto y sentir cómo el sacerdote nos va a citar prácticamente a Cristo cuando nos dice, vete y no vuelvas a pecar más. Nos lo cita el sacerdote. Nos lo dice, como Jesucristo le dijo a la adúltera, como le dijo a varios, ¿verdad? Vete y no peques más. Ese perdón que solamente proviene de Dios,
y que el sacerdote administra, es decir, otorga, ¿verdad? En nombre de Cristo, ese don del perdón es un don que hace que uno sienta satisfacción. Y esa satisfacción es, se puede decir, inenarrable. No podríamos decir el grado de alegría que da sentirse ya en paz con Dios. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, dice Salmos capítulo 51, 19. Al que encubre sus faltas no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona obtendrá piedad. Proverbios 28, 13. De igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos, a los sacerdotes en la lengua griega, a los presbíteros, dice en lengua griega. Revestidos de toda humildad en vuestras relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y para terminar esta parte, el perverso de corazón está satisfecho de su conducta y el hombre de bien de sus obras. Proverbios 14, 14. Como vemos, la palabra nos va como preparando para esta actitud de reconciliación sincera con Dios. La penitencia interior. La penitencia interior es ese retorno donde yo tengo que empezar a sentir, pues, que voy a hacer esta ruptura con el pecado. Voy a sentir una aversión hacia el mal, una repugnancia hacia las malas acciones que he cometido. ¿Verdad? Al mismo tiempo voy comprendiendo el deseo y resolución de cambiar mi vida y esperanza de la misericordia divina y de la confianza en la ayuda de su gracia. Por esa razón es que en esta conversión del corazón va acompañada de dolor y de tristeza. Quien no ha llorado por sus pecados no tiene verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando alguien derrama lágrimas por algo que sabe que ha hecho mal. Y siente que estuvo lejos de Dios por mucho tiempo, como San Agustín. Tarde te amé, Dios mío. Reconocer esa actitud de que nos hemos alejado de Dios y volvemos otra vez a Él, a reconciliarnos con Él. Y sentirnos, no solamente eso, sino la confianza de que sabemos de que si lo hacemos de corazón, ¿verdad? Dios nos va a escuchar. Y esta aflicción de espíritu que sentimos, que muchos padres llamaron el animi cruciatus, ¿verdad? Que es la crucifixión del alma, ¿verdad? Aflicción del espíritu, o esta actitud que también mencionaron los teólogos de la antigüedad como compunctio cordis, que significa el arrepentimiento de corazón, la actitud de compunción. La compunción es sentir ese arrepentimiento que me hace sentir aflicción, ¿verdad? Que hasta me ahogo en el llanto de pedir perdón a Dios. Si no ha habido esa actitud ante el pedir perdón a Dios, no ha habido verdadero arrepentimiento. Lo hemos hecho como que fuera algo deportivo y no pasa igual. Recuerden a los que se convirtieron en el tiempo de Jesús. Cuando se convirtieron, la mujer que fue perdonada, que fue liberada de 7 demonios, esa mujer llegó llorando a los pies de Jesús, a untarle de aceite de perfume los pies de Jesús y a limpiarlo con los cabellos. Estaba agradecidísima, a grado que llegó llorando, ¿verdad?, a consolar a Cristo, a darle un acto de amor a Cristo, de decirle lo bien que sentía. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Y sobre todo, cuando hemos recibido la misericordia, viene el segundo llanto. Pero este llanto es agradable, porque este llanto es el llanto de sentir la lealtad de Dios y la misericordia de Dios, donde nos da el perdón. Sentir que Dios, a pesar de cómo hemos sido, aún nos muestra el amor. Ahí es también otro momento en el cual se siente esta oportunidad de poder reconciliar con Dios. Los gestos que espera la Iglesia de los penitentes y de la verdadera conversión están enumerados en el Catecismo de la Iglesia Católica en 1436. Y son básicamente, primero, que el arrepentido tiene que dedicarse también a atender a los pobres. Es decir, tiene que hacer obras de caridad. No puede simplemente sentir, ya me arrepentí, ya estoy liberado de culpa y ya estoy en paz con Dios, ahora sigo otra vez en el pecado. No, es hora de servir, ¿verdad? Recibimos una misión a partir de ello. Se dedica a la defensa de la justicia y del derecho. Quien se ha arrepentido de sus culpas, se vive de esto, vive luchando por la justicia y por el derecho. Se desvive también reconociendo las faltas de él mismo ante los hermanos. Tenemos mucha gente que se ha dedicado toda su vida, después de la conversión, a andar de retiro en retiro, de conferencia en conferencia, dando su testimonio de cómo Dios le cambió su vida, que estuvieron en la drogadicción, que fueron prostitutas, que fueron drogadictos y que ahora han cambiado completamente la vida. Gracias a Dios. Y andan dando ese testimonio para que otros que estén en las mismas circunstancias sientan, ¿verdad?, que hay una oportunidad más y que pueden reconciliarse con Dios y sentir la alegría que ahora él siente o que ella siente. Esa labor de reconocer la falta de los demás requiere un acto de humildad mayor. Yo no sé si sería capaz de hacer algo así.
de repente, después de llevar una vida tan perversa, de llegar ante la comunidad a desenmascarar. No sé si tendría esa capacidad. Yo admiro a la gente que lo hace, porque tienen una humildad, ¿verdad? Santamente envidiable. Una santa envidia, siente uno, de decir, wow, quisiera tener esa capacidad de transparencia y sinceridad, como para develar quién soy ante los demás. Ante Dios no cuesta mucho, pero ante los demás cuesta más. Por eso la confesión es importante. Aceptando la corrección fraterna, haciendo constantes exámenes de conciencia. El que se ha convertido y ha cambiado al dejar la vida del pecado, no significa que ya va a descuidarse, no, tiene que seguir haciendo exámenes de conciencia para estar pendiente de todas sus acciones. Y la Iglesia recomienda muchísimos métodos de cómo hacer el examen de conciencia. Incluso hay hasta manuales que le dicen a uno qué preguntas se puede uno formular diariamente para poder revisar quién soy. De hecho, yo les recomendaría, si los que son católicos sobre todo, si quieren busquen las preguntas para un examen de conciencia del Papa Francisco. Él nos regaló como 30 preguntas hace poco para que el que se va a preparar la confesión se las plantee, ¿verdad? Se las plantee. Son preguntas se las voy a mandar por medio del WhatsApp. Hoy mismo se las voy a mandar. La búsqueda de la dirección espiritual también para mantenerse fortalecido. La aceptación de los sufrimientos y padecer a causa de la justicia también es una actitud de un verdadero penitente y una verdadera conversión. Son 7 actitudes, por lo menos, que debemos hacer notar en la vida. Y la última, tomar la cruz día a día. Es la actitud del discipulado, ¿verdad? Que si yo me he convertido y ahora quiero ser santo, tengo que vivir como un verdadero santificado, siguiendo a Cristo con la cruz sobre los hombros. De igual manera, como un verdadero discípulo. Y significa, pues, llevar también nuestra vida en medio de las dificultades, con la paciencia, la paz y el amor sobre todo por los hermanos. Perdonad, dice Marcos capítulo 11, 25. Jesucristo dice, y cuando estuvierais orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. De hecho, en el Padre Nuestro lo hacemos constantemente. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Imagínense el trato que le proponemos a Dios. Perdóname como yo perdono al que me ofende. Habrá que preguntarse, ¿verdad? Si Dios toma al pie de letra ese contrato que yo hago con Él en el Padre Nuestro, habrá que ver, ¿verdad? ¿Qué tipo de perdón nos va a dar Dios? Porque nuestra forma de perdonar es muy, pero muy mala. No podemos perdonar cosas tan simples como, no sé, una ofensa, algo muy pasajero. Nos cuesta perdonar, ¿verdad? Y pedimos a Dios que nos perdone de igual manera. Significa que prácticamente Dios va a estar muy relajado, creo yo, perdonando. Porque si nos va a perdonar como nosotros perdonamos, prácticamente no va a tener que dar ningún perdón, así como somos. Entonces, ojo con lo que pedimos en el Padre Nuestro también. Ahí nos quedamos, chicos. Nos vemos el día de mañana. Que pase muy feliz día.